Conte- Listo, entonces les mencionaba sobre la ética, bueno, pues en diferentes contextos, ¿sí? La ética, que siguen entrando. Listo. Decíamos, bueno, pues les estaba diciendo que la ética no solo ocurre en la vida personal, ¿sí? Sino que también tiene un impacto directo en la forma en la que funcionan las organizaciones, ¿sí? Cada sector, sea empresarial, sea público, con fines de lucro, muy bien, enfrentan desafíos particulares que requieren prácticas éticas específicas, ¿sí? Entonces, hablemos. Si hablamos en el ámbito empresarial, claro, se refiere a qué? Principios, normas que guían el comportamiento responsable dentro de una empresa, ¿sí? Y lo mismo en diferentes situaciones, sea en el sector público, sea en organizaciones sin fines de lucro. A la final, el propósito principal es garantizar que las decisiones se tomen de forma justa, de forma transparente, de forma respetuosa, ¿sí? Hacia todas las partes interesadas. Si ponemos nuestra cabecita dentro de una empresa, bueno, pues hay empleados, hay clientes, hay proveedores, ¿sí? La sociedad en general también, el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué principios elementales conforman la ética? Bueno, pues los mismos que hemos analizado: transparencia, responsabilidad social, ambiental, trato justo a mis empleados, sí, relaciones éticas con clientes, la integridad en las finanzas, que eso es importante, que se eviten fraudes, sobornos, lavado de dinero, corrupciones, lo que pasa y lo que es pan de cada día dentro de nuestra sociedad. Imagínese que tuviéramos una sociedad con líderes éticos. Viviríamos en el paraíso, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Entonces, miren, importante que, ok, empezar por mí. Yo quiero ser un líder ético, sí. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues con todas las herramientas que estamos aprendiendo hoy. Porque sí, es difícil y complicado, pero si tenemos bien nuestros valores, sí, y principios éticos, morales, pues podemos cumplirlo, ¿sí? Entonces, en el sector público, como decíamos, igual, empresas, todo lo que corresponde a esta parte organizacional, sabemos lo que es importante, ¿sí? Y aplicar los mismos principios y preocuparme por todas las personas que conforman, ¿sí? El grupo al que yo formo parte y al que yo estoy liderando, ¿ok? Ahí viene la parte de este título que ustedes ven ahí: uso adecuado de la influencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Un liderazgo siempre implica influencia, ¿sí? Un líder ético debe reconocer el poder que tiene sobre otros y usarlo de forma responsable, ¿sí? Orientada, obviamente, al bien común en general. El mal uso de la influencia, de esta influencia que nosotros tenemos sobre las otras personas, puede causar daños significativos a personas, a equipos, a organizaciones en general, ¿sí? Usted sabe que al final, bueno, pues, ¿qué es la influencia? O sea, la capacidad de poder afectar, ¿sí? Pensamientos, decisiones, emociones o comportamientos de otras personas, ¿sí? No depende mucho de un cargo, ¿sí? No depende mucho de un cargo. ¿Proviene de qué? Del ejemplo, de la credibilidad, el carácter, la comunicación y la confianza que otros depositan en ese líder, ¿sí? Incluso una persona sin un puesto directivo, es decir, si no es gerente, si no es asesor comercial, etcétera, incluso una persona sin puesto directivo puede influir positivamente en su entorno, ¿sí? A veces, hablando de organizaciones, de empresas grandes, la señora de la limpieza, ¿sí? Puede influir positivamente en una persona, ¿sí? Y no necesita un cargo, un mando alto, ¿sí? Simplemente trabajar con humildad, ¿ok? La autoridad. Cuando escuchamos la palabra autoridad,
quietos todos, ¿sí? Es el poder formal que tiene o que se obtiene por un puesto, por un título o función dentro de una organización. Ahí viene ejemplo, lea los directores, el gerente, el jefe de área, ¿sí? Pastores dentro de una iglesia, coordinadores, ¿sí? Entonces, la autoridad permite tomar decisiones, asignar responsabilidades o a la final establecer normas, porque son una figura de poder, ¿sí? Porque ya es algo que, bueno, pues si lo dices porque es así, porque así lo dijo, porque no hay marcha atrás, etcétera, ¿sí? Porque es una figura de poder, ¿ok? Entonces, un líder puede tener autoridad sin influencia o influencia sin autoridad, ¿sí? Líder combina ambas, ¿sí? De forma ética. Y aquí viene el otro, bueno, pues la influencia puede o bien construir o bien destruir, ¿sí? Ahí viene lo que decimos, el ejemplo más sencillo. No es que sus amigos son una influencia negativa, por eso es que tiene esas actitudes, ¿sí? O sea, porque está tomando esas actitudes negativas de los amigos, por eso mi hijo está haciendo así. Algo en un ejemplo tan sencillo, ¿sí? La influencia de una persona o bien construye o bien destruye, ¿sí? Y entender esta diferencia es fundamental para el liderazgo ético, ¿sí? Obviamente la influencia positiva, ¿cuál es? ¿Sí? Aquella que motiva, aquella que inspira, aquella que guía, que genera crecimiento en otros, etcétera. Fomenta qué? Valores, buenas prácticas, genera confianza, ¿sí? Promueve el aprendizaje, busca el bienestar del equipo, ¿sí? Por ejemplo, un líder que escucha y apoya a su grupo, ¿sí? Algo más fácil en el ámbito educativo, un profesor que inspira a estudiar. En el ámbito empresarial, un jefe que da ejemplo de integridad, ¿sí? En el ámbito de iglesias, no sé, un pastor que impulsa la unidad y el servicio, ¿sí? Ahí, influencia positiva, ¿sí? Construye, pero también destruye, influencia negativa, ¿sí? Aquella que manipula, que presiona, que controla para beneficio personal y para obtener poder sin ética. Simplemente como yo soy el líder, todos tienen que hacerme caso porque yo digo que es así y punto, ¿sí? Pero ¿qué características genera? Obviamente genera miedo o dependencia también. Desmotiva al grupo, divide el equipo, usa la mentira, la manipulación, el chantaje, ¿sí? Pone menos interés en asuntos personales, ¿sí? Y bueno, pues ahí está, destruye, ¿sí? Ejemplo, un líder que amenaza para obtener obediencia, que si no haces esto, te va a pasar esto, y si no me haces caso, te va a pasar esto, ¿sí? ¿Ok? Tal vez un pastor que manipule emocionalmente a la congregación, ¿sí? Un jefe que tal vez humilla a sus trabajadores para mostrar poder, ¿sí? O tal vez en algo tan sencillo también un compañero que difunde rumores, ¿sí? Para ganar ventaja sobre otros, ¿sí? Ahí está. La influencia es muy importante. Recuerden que como líderes son visibles, ¿sí? Los ojos, aunque no lo crean, los ojos de las demás personas, ¿en dónde están? En ustedes, ¿sí? Como les decía al inicio, están para decir, pero se va a arrepentir y cuando tal vez usted se equivoque en una decisión, ahí van a caer. Ahí van a decir, pero ya vio, por eso le pasa eso, pero por eso le sucedió esto. Juzgar, ¿sí? Y sin siquiera preguntar alguna situación, sino simplemente a juzgar. Entonces, la influencia puede ser negativa y positiva. Puede construir como puede también destruir. Líderes sabios, tomar decisiones correctas, ¿sí? Entonces, la influencia positiva construye líderes y la influencia negativa que construye, ¿qué cree que construirá? Conflictos, ¿sí? Conflictos a la final, ¿sí?
El líder ético importante utiliza la influencia de manera responsable, transparente y que, bueno, a la final esté orientada en el bien común de general del grupo en el que está trabajando, ¿sí? Entonces, estrategias sencillas de eh, cómo hacer uso de la ética en esta parte de la influencia. Primero, ¿sí? Basar la influencia en un ejemplo, en el ejemplo, ¿sí? El ejemplo es nuestra, bueno, carta de presentación y todo. El ejemplo es más poderoso que las palabras, ¿sí? Nuestras acciones son más poderosas que las palabras. Yo puedo decir maravillas, ¿sí? Puedo decir es que ustedes tienen que ser transparentes, no tienen que decir mentiras, pero mis acciones tal vez pueden demostrar otra cosa, ¿sí? Entonces, el ejemplo es mucho más poderoso que las palabras. Y un comportamiento íntegro genera influencia natural, ¿sí? Recomendación, actuar con coherencia entre lo que digo y lo que hago. Fácil y sencillo. A veces no hace falta las palabras, simplemente con mi ejemplo, con mi testimonio habla mucho más, ¿sí? Entonces, ahí estoy siendo coherente con lo que digo y con lo que hago, ¿sí? Otra parte importante, comunicar con honestidad y claridad. ¿Sí? ¿Qué hago? Evitar por completo manipulaciones, medias verdades, ¿sí? Verdades a medias, ¿sí? Recomendación. ¿Qué hago? Dar información completa y sincera, sin quedarme con nada, ¿sí? Y escuchar a mi grupo, escuchar a la persona, ¿sí? Ahí voy tomando una buena acción como líder. Otra estrategia importante es respetar la autonomía de las personas, ¿sí? A veces esa partecita como líderes se nos olvida, ¿ok? Entonces, la influencia ética no obliga ni presiona, ¿ok? Nada, sino invita y orienta, ¿ok? Yo te digo esto, bueno, pues tú analízalo si te conviene o no. No voy con él. Bueno, es así y se tiene que hacer así porque así se dice, porque así lo dijo y porque así es como se hace. No, voy, explico, no presiono y simplemente hago que la persona reflexione. A veces en la desesperación de que esa persona no se equivoque y no tome una mala decisión, solemos cometer como líderes este error. Decir, pero es que si no haces así te va a pasar esto y esto y esto. Como seres humanos aprendemos de los errores. Y ese es un dicho muy cierto. De los errores se aprende mucho. Tristemente, sí. Y los que son papitos dirán, bueno, pues es que yo no quiero tal vez de que mi hijo pase lo que yo pasé. Pero es que el error a veces, si no se equivocan y si uno mismo no dice, bueno, a la final, ¿qué decimos? Te dije, pero te dije, ¿sí? Entonces, un líder no es que va y presiona y obliga, sino que invita a la reflexión. Eso es algo muy importante que no se nos debe olvidar, ¿sí? Y obviamente viene mucho ligado a la parte de poder utilizar la autoridad con humildad, ¿sí? La autoridad, y esto grabémonos bien, la autoridad no es un privilegio, ¿sí? Sino una responsabilidad. Ser líder no es un privilegio, es una responsabilidad, ¿sí? Entonces, recomendación, liderar con servicio, ¿sí? Más no con imposición, ¿sí? Y ser accesible y empático, ¿ok? No por el hecho de que yo sea líder, yo soy perfecto, yo no he cometido errores y siempre me ha ido bien. No, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Tal vez inclusive he cometido muchos más errores y por eso es mi llamado y mi deber para, bueno, pues influir en las otras personas y evitar tal vez lo que en algún momento yo viví, ¿sí? Entonces ahí viene esa parte de ser ese líder que trabaja con humildad, ¿sí? Y importante en todas estas estrategias crear un ambiente con transparencia, ¿sí? Promover también, importante, el desarrollo de otras personas,
¿sí? Es decir, que un líder influya éticamente a que otros también crezcan y se conviertan en líderes también. Es decir, dar oportunidad a otras personas también de poder enseñar, de poder motivar, de poder guiar. Que a veces pasa en las empresas, ¿sí? Dice, bueno, pues siempre llegan como asistentes de tal vez de los jefes o de un área o un departamento y son muy celosos con el conocimiento que tienen. Es que no le voy a enseñar mucho, porque si le enseño mucho, después me quedo yo sin trabajo y como está más joven, entonces, a veces, y eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Entonces, sí, como buen líder, tengo yo que influir positivamente en los demás. Y tal vez yo diga, bueno, pues, pero es que el jefe no está viendo lo que de verdad yo estoy haciendo y estoy sacrificando, ¿sí? Pero quedémonos con que, bueno, pues yo como persona, mi integridad está tranquila, mi conciencia está tranquila y sé que al final, bueno, pues las cosas se darán como se tengan que dar, ¿sí? Entonces, es importante trabajar en ese sentido, ¿sí? Vamos más adelante, autoridad y responsabilidad, ¿sí? Ya vamos un poquito más de lleno con lo que vamos hablando sobre autoridad. Y importante conocer el concepto de autoridad, ¿sí? En el contexto del liderazgo, la autoridad es la capacidad que tiene un líder para dirigir, ¿sí? Para poder tomar decisiones y guiar a un grupo, como decíamos al inicio, de metas comunes, ¿sí? Esta obviamente legitimidad puede venir de qué, del cargo que ocupa, de la experiencia, del conocimiento, de su carácter, de su credibilidad, de su reconocimiento, etcétera, ¿sí? De ahí es donde viene toda esta parte de la autoridad y de la responsabilidad, ¿sí? Obviamente, ser líder, como decíamos, no significa solo dirigir, sino también implica cumplir responsabilidades éticas, ¿sí? Que aseguren un ambiente justo, un ambiente sano y productivo, ¿sí? El líder debe actuar con, o bueno, según también principios éticos, los que ya hablamos antes, honestidad, justicia, transparencia, etcétera, ¿sí? Y un líder ético, no nos olvidemos, que busca el bienestar del equipo, promover un ambiente sano, un ambiente seguro, respetuoso, escuchar activamente, ¿sí? Evitar, importante, los favoritismos, que muchas veces, de manera general, es lo que ocurre, ¿no es cierto? En el grupito siempre tenemos los favoritos. ¿Sí? Y a veces, y se dan cuenta, el resto se da cuenta, ¿sí? Y a veces nosotros tratamos de decir, no, pero no, es que no, todos igual. Pero sí, a veces pasa, con alguien que tenemos más afinidad, con alguien que sabemos y que le vemos futuro y que decimos, podría llegar a ser un líder también, ¿sí? Ahí va esa parte. Entonces, cuidado con esa parte y saber manejarlo bien también, ¿sí? Em, En esta, bueno, algo importante también, como les decía, dentro de esta parte de responsabilidades éticas que debe tener un líder, ¿sí? También está la responsabilidad que tiene frente a la sociedad, ¿sí? Porque es importante considerar el impacto de sus acciones, de las acciones del líder frente a la comunidad en general, ¿sí? Si bien es cierto, pensemos tal vez en un equipo grande, pero dentro de ese equipo grande hay más equipos pequeñitos, ¿sí? Y tal vez usted está a cargo de un equipo pequeñito, pero se olvidó del equipo grande en general, ¿sí? Entonces, evitar causar daños a terceros y practicar la responsabilidad social ahí es importante. Pensar en el bienestar de todos, ¿sí? Y no solo es que mi grupo y mi grupo. Porque pensemos en una empresa, ¿no es cierto? Una empresa tiene varios departamentos, pero si cada departamento trabaja solo, ¿sí? No es que mi departamento va bien, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Sí? Los de finanzas tienen que trabajar con los de venta, con los de marketing y con los de gerencia y todo tiene que ser un equipo y tiene que florecer. Lo mismo pasa en todos los ámbitos de diferentes comunidades, ¿sí? Entonces hay que pensar de manera general, ¿sí? Importante la parte de la confianza.
Y qué fácil es quebrantar la confianza. Qué fácil se pierde la confianza con un pequeño error. O sea, olvídese que usted pueda volver a confiar en una persona que usted sintió que le falló en esa parte, ¿sí? O sea, qué difícil se puede volver a confiar en las personas, ¿ok? Entonces, la confianza es el pilar que sostiene el liderazgo ético. Sin confianza, la autoridad se pierde y se pierde con mucha fuerza, ¿sí? Al contrario que con confianza, obviamente la autoridad inspira, ¿sí? ¿Cómo se construye la confianza? Vaya, te dirá, bueno, pues con los años, ¿no? O sea, usted confía en alguien que conoce, pero de años, que sabe que usted cierra los ojos y va directo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo construyo confianza? En mi equipo, obviamente, en mi grupo al que estoy liderazgo. Primero, coherencia, ¿sí? El líder hace lo que promete, cumple lo que dice. Importante, actúa con integridad, ¿sí? Ahí es donde se genera la confianza. Ejemplo fácil, tal vez cuando usted, no sé, le dice a su hijo, bueno, pues si te sacas buenas notas, te voy a comprar esto. Llegó, le presentó, saqué buenas notas. Bueno, pero en la próxima, ahora sí, si pasas el año, ahora sí te compro eso que quieres. Ya, ahorita muy bien, es tu responsabilidad, estudiaste, te fue bien, pero ya, si pasas el año, ahí sí te compro. Se esfuerza y tal vez no le compro lo que quería, sino algo más pequeño, ahí es donde, bueno, pues se va quebrando, ¿sí? Ya ejemplos más que pasan en la vida real es súper complicado. Engaños, traiciones, la confianza se va perdiendo, ¿sí? Entonces, importante esa parte de la coherencia, de cumplir lo que digo y actuar con integridad. El grupo al que usted maneje, ¿sí? Confía en un líder que demuestra capacidad para poder resolver problemas. Alguien que resuelve. Alguien que dice, bueno, pues no pensemos en el problema, sino busquemos soluciones, ¿sí? No nos quedemos con el problema y tratemos de solucionar. A ver, cómo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer? Ahí se construye confianza también, porque bueno, pues sé que si estoy en un problema y voy donde el líder, le cuento, le digo lo que pasó, bueno, pues tal vez me dé opciones para poder solucionar ese problema y que el problema no se haga más grande, ¿sí? Hablar con transparencia, ¿sí? Y explicar decisiones genera estabilidad. No solo decir, bueno, pues tienes que hacer esto y punto. No, sino decir el por qué. A ver, porque hay situaciones en las que, bueno, pero es que no entiendo por qué tengo que hacer así. Y a veces como seres humanos necesitamos que nos digan eso, ¿sí? Escuchar, ¿sí? Fortalecer vínculos es importante y tratar a todos con credibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un líder pierde la confianza? Es algo grave, ¿no? La autoridad formal obviamente se va desapareciendo, ¿sí? La influencia real se disminuye, ¿sí? Los equipos, los grupos se vuelven desmotivados, desconfiados, ya les da pereza ir a trabajar si hablamos en el entorno empresarial. No, me quiero cambiar de trabajo, estoy buscando otras oportunidades, ya no me siento bien en el grupo, ¿sí? Me cambié de iglesia, muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Entonces ahí aumentan los conflictos. Entonces, fórmula clave importante, autoridad con responsabilidad ética genera confianza, ¿sí? Y la confianza con la coherencia generan liderazgo efectivo, ¿ok? Entonces, la autoridad a la final no es solo el poder mandar. Aquí mando yo y se hace lo que yo diga y tiene que ser así, punto. No, es la capacidad de poder guiar con responsabilidad, ¿sí? Y al final, la autoridad no es, a veces ni siquiera se dice, no, es que yo soy el líder y se hace lo que hace. No, recuerden que las palabras no lo era todo, sino más bien las acciones, ¿sí? Entonces, un líder ético comprende que su autoridad se sostiene con confianza, que genera, bueno, que al final se genera con acciones justas, con acciones respetuosas y coherentes. Cuanto más responsable es un líder, mayor es
la legitimidad de su autoridad, ¿sí? Es decir, más sólido es su liderazgo, ¿sí? Más confianza genera en su grupo. Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Mucho cuidado con perder la parte de la confianza, ¿sí? Una confianza que se quebranta puede llegar, bueno, pues a destruir un trabajo que por años se realizó, ¿sí? Así digo, no, pero es que solo fue una vez que dije, no, la confianza se rompió y es difícil remendar, ¿sí? Nunca va a volver a ser lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Y vamos, ahora sí, resolución de conflictos, ¿sí? Ya, ahí viene esa parte, porque hay que tener también capacidad de resolver conflictos, ¿sí? ¿Cuándo ocurre un conflicto ético? Cuando una persona, ¿sí? O un grupo enfrenta una situación en la que dos o más valores, ¿sí? O principios o deberes entran en tensión, ¿sí? Y hay que decidir cuál de los dos debe prevalecer, o sea, cuál es el más importante. Ahí se genera un conflicto, ¿sí? En un conflicto ético, ¿sí? Todas las opciones tienen implicaciones morales, ¿sí? No siempre existe una sola respuesta correcta, ¿sí? No. El líder en este caso debe evaluar las consecuencias, los valores y los deberes antes de actuar, ¿sí? Ahí sí, pero con cabeza fría, ¿ok? ¿Qué características debe tener un conflicto? Por ejemplo, implica dilemas morales como, no sé, entre la lealtad y la justicia. Bueno, yo tengo que elegir una de las dos, ¿sí? Afecta la convivencia y el bienestar de las personas, requiere un análisis profundo, ¿sí? Vamos con ejemplos. Digo, no sé, em, decidir entre proteger la confidencialidad de alguien o informar una conducta peligrosa, ¿sí? Yo digo entre elegir apoyar a un amigo o actuar con imparcialidad. A veces nos topamos con esas situaciones que uno decimos, pero es mi amigo, pero también está mi ética y mis principios morales, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo sencillo. En una empresa, ¿sí? Ah, tiene su mejor amigo, trabaja ahí, pero faltó un día, ¿sí? Y bueno, pues él le dijo, mira, si te preguntan por mí, tú dices que me enfermé, que estuve mal, que tuve una calamidad doméstica y cualquier cosa, pero no vayas a decir que no fui porque tenía un viaje con mis amigos, no sé. O sea, ahí en ese ejemplo sencillito, bueno, pues yo digo, bueno, pues voy, el jefe me pregunta, oye, ¿sabes de tal? Porque es tu amigo, tú has de saber qué le pasó, ¿por qué no vino? Entra mi integridad y ahora, pero es una mentirita chiquita nada más. Una mentira blanquita, como decimos, algo pequeñito. Mi integridad, mis principios morales, pero también es mi amigo. Ahí entro en un conflicto y digo, ok, ¿qué hago? ¿Sí? Porque es que como ya ha faltado algunas veces y digo que faltó por algo, le van a despedir, luego mi amigo se va a enojar, me va a echar la culpa, voy a perder mi amigo o pierdo el trabajo, pierdo mi amigo, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde surgen los conflictos, ¿sí? Ahí es donde surge esa parte, ¿sí? Entonces, estrategias para la resolución de conflictos, ¿sí? Resolver conflictos éticamente implica seguir un proceso reflexivo, ¿sí? Ok, no me dejo llevar por las emociones o por los intereses personales, ¿sí? No hago eso. Si no es porque es mi amigo, no es porque es mi pana del alma, es mi familiar, no. Ok, analizo. ¿Qué hago primero? Identifico el conflicto con claridad. Ok, cabeza fría, ¿sí? Y a veces en estas situaciones no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Como el ejemplo tan sencillo que les digo, no tenemos tiempo y es una decisión, pero ya, ¿sí? Pero ok, si es algo un poco más complicado, yo tengo que tomarme el tiempo de, bueno, pues analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué valores están en juego, ¿sí? Y qué personas están implicadas.
¿ok? Y en organizaciones de empresas, en organizaciones de iglesias, en organizaciones tantas que hay, entonces ahí es donde yo tengo que analizar, ¿sí? Y analizo el conflicto en general y qué valores están en juego. No puedo perder los valores, no puedo perder la parte, no puedo perder esa integridad ética, principios, valores, no puedo perderlos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Considerar alternativas de solución, ¿ok? Reflexión ética incluye preguntar qué, ¿ok? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué consecuencias genera cada opción? ¿Sí? ¿A quién beneficia o a quién perjudica? ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a corto o largo plazo? ¿Sí? Entonces, elegir una opción más ética, ¿sí? La decisión debe respetar la dignidad humana, minimizar el daño, ser justa y razonable, ¿sí? Y ajustarse a los principios éticos universales, ¿sí? Ok, actuar con transparencia, ¿sí? Siempre el respeto, ¿sí? Y obviamente aprendo siempre del conflicto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que obviamente tengo que evaluar el proceso, identificar las mejoras para el futuro. Eso es lo que yo tengo que hacer. Vamos con ejemplos sencillos, vamos a así, así decirlo, ¿sí? Vamos, por ejemplo, ¿sí? Una chica, vamos a poner, no sé, 18 o 20 años, está estudiando en la universidad y quedó embarazada, ¿sí? Tenemos un problema, ¿sí? Obviamente ahí viene, miren que son problemas que ocurren en la realidad, ¿sí? O sea, ocurren a diario. Y uno dice, bueno, pues vienen conflictos, viene parte de integridad, ok, ¿qué hago? ¿Tengo al bebé? No tengo al bebé. Si tengo al bebé, ¿qué puede pasar? Si no tengo al bebé, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Y obviamente viene la parte de mi integridad moral y ética. A la final es una vida y si no tengo, y si no quiero tener al bebé, bueno, pues estoy atentando con mi integridad moral porque eso es algo que no está bien, porque me enseñaron que tomar esa acción no es correcta. Entonces, ahí vienen mis principios, ahí viene un conflicto y tratar de solucionarlo es complicado, ¿sí? Entonces, todos estos principios y valores éticos es importante, ¿sí? Analizarlos a través de la mediación ética. ¿Sí? ¿Qué es la mediación ética? Un proceso en el cual una persona neutral, ¿sí? Facilita la comunicación entre las partes para ayudarles a llegar a una solución justa, ¿sí? A una solución respetuosa, basada en principios éticos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque promueve al final la paz y el diálogo, ¿sí? Evita confrontaciones agresivas, ¿sí? Entonces, es importante tener un mediador, ¿sí? Porque así se evitan peleas fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este mediador? Claro, fomenta el entendimiento mutuo. Algo tan sencillo como cuando una pareja se pelea y un conflicto, no sé, quieren llegar al divorcio, pero para evitar el divorcio, que primero hablemos, razonemos, analicemos, si se puede resolver, chévere, ahí viene la mediación, ¿cierto? Antes de ya tener el resultado o tomar la decisión definitiva de decir, bueno, se acabó, ¿ok? Ahí viene esa parte, ¿sí? Entonces, garantiza obviamente el mediador le tiene que evitar favoritismos. No es que porque pues voy de este lado porque el poder femenino, no. Voy del este lado porque obviamente hombres más, no. Imparcial, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, pues se asegura que todas las voces sean escuchadas, ¿sí? Que a la final se pueda resolver el conflicto. Evita humillaciones, ¿sí? Fortalece más que nada la confianza también, ¿sí? Previene conflictos mayores, algo que termine en algo peor, ¿sí? Y desarrolla habilidades éticas.
Eso es importante. El rol de un mediador ético es importante. Y a veces nos olvidamos que como líderes éticos tenemos esta facilidad, ¿sí? De ser mediadores éticos. También actuar con responsabilidad, facilitar el diálogo, proteger la equidad, ayudar, ¿sí? A clarificar emociones y fomentar acuerdos justos, ¿sí? Entonces, la resolución ética de conflictos implica reconocer valores en juego, analizar alternativas, tomar decisiones, respetar la dignidad humana, ¿sí? Esto es esencial porque permite que las personas dialoguen, que las personas comprendan y lleguen a acuerdos justos, ¿sí? Un líder ético no evita conflictos, ¿sí? Ojo aquí, un líder ético no evita conflictos, sino que aprende a gestionarlos responsablemente. ¿Por qué digo que un líder ético no evita conflictos? Porque no podemos tener el control de todo, ¿sí? No por el hecho de que, bueno, pues soy líder, yo me las sé todas, veo todos y estoy ahí. No, yo como líder ético aprendo a gestionar esos conflictos responsablemente, ¿sí? Entonces, ahí estoy analizando. Cuando hablamos de estudios de casos, bueno, hablamos de diferentes líderes hablando de manera general, ¿sí? Como por ejemplo Nelson Mandela, ¿sí? Que promovió la reconciliación nacional, ¿ok? No sé, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ¿sí? Un líder de la abolición de la esclavitud, ¿sí? Entonces tenemos casos eh, de liderazgo, por ejemplo, Malala, ¿sí? Que fue una activista por la educación de las niñas, ¿sí? Luchó pacíficamente ante la violencia, usó responsablemente su influencia global, defendió de manera valiente los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí vienen la parte de, bueno, pues casos que sí hay de líderes hablando de manera general, ¿sí? Y bueno, pues como parte ya para concluir, ¿sí? Un poquito, hablamos mucho de los desafíos, ¿sí? De los desafíos que tiene el liderazgo, ¿sí? Porque al final el liderazgo ético no consiste en saber qué es correcto, sino en ser capaz de hacerlo incluso cuando las circunstancias son difíciles. Y cuánto más cuando, no sé, tal vez le ponen a usted como líder de cierto grupo, ahí es cuando más vienen los conflictos, ¿sí? Y la situación se pone más difícil. Entonces los líderes se enfrentan presiones, dilemas, ¿sí? E inclusive tentaciones que pueden poner a prueba su integridad, ¿ok? Hay muchas situaciones, conflictos de intereses, tentaciones al poder, ¿sí? Por ejemplo, mi ego, yo soy el líder, como decíamos antes, ¿no? Abuso de autoridad, ¿sí? Ahí está esa parte y cómo superar esos desafíos. Un líder no solo debe conocer los principios de éticos, sino debe desarrollar estrategias para permanecer firmes, ¿sí? Para definir valores, para aplicar la buena toma de decisiones, ¿sí? Para fomentar la cultura ética, para poder comunicarse abiertamente y de manera transparente, para construir un equipo sólido y diverso, para poder también autogestionar la parte emocional, ¿sí? Si yo como líder me aseguro de poder construir un equipo fuerte, bueno, pues entonces estoy tratando de ser mejor, de dar lo mejor de mí para las personas a las cuales tengo a cargo, ¿sí? Genero confianza, genero transparencia, ¿sí? Entre todo el conjunto que yo estoy, del grupo de personas que estoy trabajando, ¿sí? Y hay algo importante aquí que es la resiliencia ética, ¿sí? Que a la final, cuando hablamos de resiliencia ética,